En este vídeo vamos a hablar sobre las condiciones en Python. Las condiciones son una de las sentencias más corrientes y se encuentran prácticamente en todos los lenguajes de programación. En este cuadro vemos cómo se escribe una condición genérica en un lenguaje de programación. Aparecen ahí las palabras clave. Es decir, si se cumple una condición, entonces se hacen un determinado conjunto de operaciones. Si se cumple otra condición, es decir, si la condición es verdadera, pues entonces se cumplen o se hacen otro conjunto de operaciones. A la hora de escribirla, como veremos a continuación, pues en lugar de emplear los términos en español, pues se emplean los términos en inglés, normalmente el if. Bien, para comprobar una condición, pues necesitamos una serie de reglas o comparadores matemáticos. Aparecen aquí en este cuadro. Los cuatro primeros son normales, el menor que o menor o igual que, mayor que o mayor o igual que. Los dos últimos son un poco distintos. Para comprobar si en una condición si un término es igual a otro, pues no se emplea el signo igual, sino dos iguales seguidos. ¿Por qué es esto? Porque si se empleara un solo igual, se confundiría Python queriendo hacer una sentencia de asignación. El distinto ocurre algo parecido, no se puede tener un signo de igual tachado y entonces se emplea ese signo de admiración antes. Bueno, vamos a hacer algunas comprobaciones. Para eso tenemos aquí el shell de Python abierto y escribimos, por ejemplo, 4 menor que 6. Pues obviamente eso nos dice que true, es verdadero. Si yo pongo otra condición, 5 igual a 8, pues me dice que es falso. Si pongo por contra, por hacer 3 distinto de 7, pues ahí sí me dice true. Es decir, que de esta forma, usando esos comparadores, se pueden hacer se pueden construir estas condiciones. También se pueden usar variables, no es necesario usar números directos. Por ejemplo, si yo creo una variable var1 igual a 5, var2 igual a 9, ya tengo esas dos variables inicializadas, y ahora puedo decir var1 igual a var2. Pues me dice que es false porque una vale 5 y otra vale 9. Si yo digo var1 menor que var2, pues me da que es verdadero. Bien, para construir comparaciones de condiciones más complejas, podemos usar una serie de operadores. La lista la tenemos aquí. Serían básicamente 3. El AND, que equivale al y en español, que es cuando yo quiero que dos condiciones se cumplan a la vez. El OR, que es equivalente al O, que quiero usar cuando se puede cumplir la primera o la segunda condiciones o ambas a la vez. Y el NOT, que es cuando no quiero que se cumpla una condición. Por ejemplo, vamos a usarla con las variables que tenemos. Si yo quiero construir, si var1 es igual a 5 y var2 igual a 9, pues obviamente me dice que true, porque se cumplen las dos condiciones. Sin embargo, si yo pongo var1 igual a 4 and var2 igual a 9, pues ahí me dice que es false porque la primera no es igual a 4. De la misma forma, si hubiera puesto var1 igual a 4 or var2 igual a 9, pues ahí sí me dice que true, porque la primera no se cumple, pero la segunda sí. De la misma manera, si pongo not var1 igual a 3, pues me dice que true porque var1 igual a 3 es falso, pero como le he puesto el not delante, pues eso sería verdadero. Bueno, las condiciones se pueden complicar todo lo que queramos y se pueden anidar unas con otras y usar paréntesis de la misma forma que sentencias matemáticas. También podemos usar comparaciones con caracteres, con letras, no es necesario que sean números. Por ejemplo, si yo pongo que hola sea menor que adiós,
pues me da que false. ¿Por qué? Bueno, en realidad, aunque nosotros estamos escribiendo letras, pero Python lo que compara son números. A la hora de comparar caracteres, solo caracteres o palabras como esta, lo que hace uso es de la ordenación de los caracteres ASCII. El conjunto de caracteres ASCII es un conjunto de equivalencias de caracteres con números de 8 bits actualmente. En ese caso, pues la H pues está después de la A, en un orden alfabético, y las letras mayúsculas están antes que las letras minúsculas. Por eso, si yo pongo hola menor que adiós, pues ahora sí me da que es verdadero, porque la H mayúscula está antes que la A minúscula. Bien, ya estamos en condiciones de poder escribir un pequeño programa de ejemplo usando estas sentencias de tipo condicional. Para eso vamos aquí arriba al menú, File, y abrimos un nuevo fichero. Lo tenemos ahí y podemos escribir las primeras sentencias, aprovechando la forma que tienen de escribirse. Bien, ¿cómo se escribe una sentencia de tipo condicional en Python? Pues como dijimos al principio, hay que usar la palabra if, y tenemos que poner una condición y luego acabarla con 2 puntos. Y cuando hacemos el conjunto de operaciones que queramos hacer cuando se cumpla esa condición, pues hay que escribirla indentada. Bien, esa indentación significa que la segunda línea está más a la derecha que la primera, porque si ponemos es la forma que tiene Python de agrupar, de manera que todas las sentencias que se pongan indentadas de la misma forma, pues van a agruparse como si fuera un bloque. Cuando termine de escribir todas las sentencias de ese bloque, pues solamente tengo que volver al principio y seguir el programa de esa forma. Insisto, Python es muy riguroso a la hora de ordenar las sentencias y hay que agruparlas siempre por indentaciones. No se permiten indentaciones, digamos, sin sentido. Tienen que estar todas las sentencias del mismo bloque en la misma columna. Bien, dicho esto, pues vamos a escribir un programa que, por ejemplo, le pida al usuario un par de números y comprobemos si un número es mayor que el otro. Entonces vamos a borrar esto que no corresponde a la sentencia de un programa. Lo primero que tendríamos que hacer es pedirle al usuario un número. En este sentido, pues lo que vamos a hacer es número 1 igual, y ahí tenemos la función que nos va a permitir pedirle al usuario un valor. En este caso es la función input, que tenemos que poner entre paréntesis, y luego podemos escribir una frase para indicarle al usuario qué es lo que queremos. Pues vamos a pedirle el número 1. Terminamos la frase de explicación al usuario y listo. Escribimos otro para pedir un segundo número y lo escribimos exactamente igual que el primero. Bien, ya con eso tendríamos los dos números metidos en variables, y ahora vienen las condiciones. Entonces escribimos if num1 en minúsculas, num1 mayor que num2, y automáticamente el Python nos indenta las siguientes sentencias. Entonces vamos a escribir en pantalla que el número 1 es mayor.
Si ponemos más sentencias para hacer en este bloque, pues tendríamos que escribirlas todas justo debajo de print. Como no vamos a hacer ninguna sentencia más en este bloque, lo que tenemos que hacer es volver a la primera columna. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer es, si no es el número 1 mayor que el número 2. Eso se hace con la partícula else. Pero en este caso voy a hacer un else y otro if, porque voy a comprobar si el número 2 es mayor que el número 1. Entonces eso en Python se escribe, digamos, apocopado, agrupado, y es el if. Entonces haríamos num2 mayor que num1 y algo parecido a lo de arriba. Print el número 2 es mayor. Y ya por último, si no es ni el número 1 mayor ni el número 2 mayor, pues entonces tienen que ser iguales. Así que terminamos precisamente con la última partícula, que es el else. Ya no necesitamos comprobar más. Así que ponemos else y escribimos print los números son iguales. Ahí lo tenemos. Bien. Bueno, de esta forma se escribirían las sentencias de tipo condicional en Python. Ya por curiosidad vamos a compararlas con otro tipo de lenguaje. Lo tenemos aquí en el Arduino. Bueno, pues Arduino, una sentencia de este tipo se escribirían de la siguiente forma: if, y tenemos que usar paréntesis, num1 mayor que num2. No hace falta terminar con puntos y tampoco es obligatorio el indentar, aunque es recomendable por facilidad de leer las sentencias del programa. Entonces vamos a poner ahí un par de espacios de separación y escribiríamos serial.print, si lo queremos escribir en la pantalla, en el monitor serie, print el número 1 es mayor. Para seguir haríamos else if. Aquí no existe las partículas el if, y escribiríamos a continuación num2 mayor que num1 y haríamos algo parecido a lo de arriba, serial.print el número 2 es mayor. Y finalizaríamos de la misma manera que en Python. Else, podemos escribir a la misma línea o bajarlo. Serial.print los números son iguales. Bien. Solo una salvedad: cuando estamos trabajando con bloques en Arduino, ya que, como hemos dicho, no existe el control de la indentación como en Python, cuando tenemos más de una sentencia en un bloque tenemos que agruparlas con las llaves, con lo cual si aquí hubiéramos puesto alguna sentencia además del serial.print, tendríamos que haber usado una llave de apertura como esta y otra llave de cierre como esta. Ahí se nota cómo Arduino identifica los bloques con la llave inicial y la llave final. Con lo cual, bueno, este sería el programa equivalente. Vamos a separarlo un poquito para verlo. El programa equivalente al de Python, pero escrito en Arduino. Bien, continuando con el programa de Python, vamos a probarlo. Entonces, aquí en el menú Run vemos dos opciones que son interesantes. La de Run Module, que lo que hace es ejecutar el módulo que acabamos de escribir y lo presenta en la pantalla para ver su efecto, o si no queremos ejecutarlo pero si queremos comprobarlo, podemos usar el check module. De esta manera, check module pues lo comprobaría, nos pide que lo guardemos. Siempre que hagamos alguna comprobación o ejecución del programa en Python tenemos que guardarlo con un nombre determinado, lo metemos ahí y
Vamos a ponerlo aquí en Python con programa de prueba. De acuerdo. Y bueno, no nos ha dicho nada, quiere decir que el programa pues ha funcionado bien. Así que vamos a ejecutarlo con Run Module o con la tecla F5. Y ahí está el programa, nos pide el primer número, por ejemplo 7, y el segundo número 9. Y ahí vemos cómo funciona el programa. El número 2 es mayor. Si probamos otra posibilidad, pues ponemos el 4 y el 4 también. Los números son iguales. Simplemente, ya por terminar, vamos a probar otra vez y vamos a introducir un dato que no sea numérico. Hay una op y el 6. Claro, y ahora el programa ha fallado porque no tiene ningún tipo de comprobación de que lo que se está introduciendo sea un número, pero esto es un ejemplo de cómo funcionan los programas con las condiciones.